Estamos hoy en diciembre de 2024 con el capítulo 1 de Proverbios. En principio, comentar sobre el libro de Proverbios, que es un libro eh, escrito por el rey Salomón, hijo de David. Este libro está dedicado a dichos de sabiduría. Eh, Tradicionalmente el libro ha sido atribuido a Salomón, al rey Salomón, y estos primeros capítulos, en concreto del 1 al 9, son capítulos que están dedicados a la sabiduría como tema o lema principal, aunque también se tocan otros temas, y son mayormente una sección que consiste en poemas cortos de una gran variedad de temas, pero uno de ellos, el que más sobresale, el más importante, es la alabanza a la sabiduría, ¿no? El exaltar la sabiduría como algo que hay que buscar. Aquí en este capítulo, en el capítulo 1, y lo veremos en los siguientes capítulos también, como he dicho, en los primeros capítulos se habla de este tema, el hombre sabio es quien toma el papel de maestro, en concreto sobre todo de padre, dirigiéndose a su hijo, como a hijo mío, como el aprendiz, ese aprendiz que necesita, que es joven y necesita enseñanza sobre la vida, necesita aprender instrucciones y consejos sabios sobre la vida. Y es en lo que consiste principalmente este libro de Proverbios, que en otros pasajes de la Biblia, como Primera de Reyes 4:32, ya se nombra, que ya se expresa que Salomón pronunció 3.000 proverbios y sus cantares fueron 5.000. También en Eclesiastés se dice que el predicador, el cual también se le nombraba a Salomón como el predicador, además de ser sabio, enseñó sabiduría al pueblo y ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. O sea que tenemos referencia en otros pasajes de la Biblia, como sabemos que la Biblia se coordina y complementa tan bien, y tenemos en otros pasajes de la Biblia, como Eclesiastés y en Primera de Reyes, como acabo de nombrar, donde se nombra y ya se dice que Salomón escribió proverbios y que compuso, o sea, que el compositor de estos proverbios es el rey Salomón. Aunque hay autores que dicen que él lo que hizo fue recopilar y que algunos de los proverbios son también de otros autores. Pero principalmente podemos pensar y estamos seguros de que fue el rey Salomón quien compuso la mayoría de todos estos proverbios. El versículo 1, que realiza una introducción al libro, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Hace una presentación, se presenta él y expresa efectivamente la identidad del autor como el rey Salomón, proverbios de Salomón, y, y también expresa de quién procede, del hijo de David, rey de Israel. El versículo 2, del 2 al 8, de los versículos 2 al 8, si este pasaje lo dividimos en varias partes, pues podemos ver que hay un esquema o resumen de temas, y los versículos del 2 al 8 vemos el propósito de este libro, donde se nombran muchas palabras, de las cuales algunas nos podríamos identificar y otras no, como por ejemplo en los versículos sobre todo del 2 y 3, hay una lista de palabras de propósitos a los cuales está dirigido este libro de Proverbios. O sea, el libro de Proverbios va a tratar sobre estos puntos como la sabiduría, la educación o instrucción, el discernimiento, la sabia conducta, la justicia, el derecho y la equidad, la honradez, la prudencia, se va a hablar mucho sobre la prudencia, el conocimiento y la discreción. Yo podría dejaros una pregunta de reflexión, que sería: ¿en qué palabra te sientes identificada? De todas estas palabras que he nombrado, que se encuentran en los versículos 2 y 3, que dice así el versículo 2: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Así que de todas estas palabras, ¿en cuál te sientes identificada? ¿Cuál crees de ellas? Ya he nombrado discernimiento, sabiduría,
prudencia, discreción, inteligencia, conocimiento, derecho o juicio, equidad. ¿Cuál de ellas crees tú que es tu punto débil y cuál de ellas es tu punto fuerte? ¿En cuál te sientes más identificada? Pues yo soy una persona prudente, pero aún así voy a aprender más cosas acerca de la prudencia. O yo creo que tengo discernimiento. El discernimiento me siento identificada más con esta palabra. Bueno, pues es la introducción que hace de Proverbios, nombrando toda esta lista de palabras. Algunas son conductas, otras, como la sabiduría, pues es una persona sabia se va a definir a lo largo de este pasaje y lo vamos a ver a lo largo de Proverbios, la definición en qué consiste una persona sabia, el discernimiento, la prudencia, etc. Dice 2 de Timoteo 3, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Así que también este libro nos va a llevar a la fe en Jesucristo. También nos va a llevar a esta sabiduría que nos lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Podemos relacionar la palabra sabiduría con conocimiento. Hay personas con mucho conocimiento pero que no son sabios. ¿De qué manera podemos relacionar la sabiduría con el conocimiento? Pues hay personas que estudian mucho y tú dices, uy, esta persona se hincha de estudiar, pero sin embargo no es sabia. Y mucho menos no es sabia conforme a la palabra, no tiene esa sabiduría de lo alto. La forma en que nos conducimos con los demás, en que manejamos y gestionamos nuestros conocimientos, podríamos definirlo como sabiduría, ¿vale? O sea que la sabiduría está relacionada con la conducta con los demás, está relacionada con ese manejar nuestro conocimiento y si lo relacionamos con las palabras que vienen en los versículos 2 y 3, pues manejar ese conocimiento con la discreción, con la prudencia, con el discernimiento, con el derecho y la equidad o la honradez, la justicia. Sería relacionar con todas estas palabras el conocimiento, o sea, saber manejar, gestionar ese conocimiento adecuadamente con el resto de las personas. Eso es ser sabio y tener una conducta sabia. El versículo 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Este es el versículo 4, que en otras versiones se dice para enseñar prudencia a los simples y al joven ciencia y discreción. Si definimos la palabra descripción, que es ser una persona discreta, es la sensatez para formar juicio y tacto para hablar y obrar. O sea, está relacionado con la sensatez. Es una persona mesurada, que significa que se sabe medir, prudente, comedido, y la sensatez es ese buen juicio, la cordura, la prudencia o capacidad de sopesar las consecuencias antes de actuar. Está muy relacionado la sensatez, por lo tanto, con la prudencia también. Y también con la discreción, puesto que la discreción es la sensatez. Así que discreción, sensatez y prudencia son tres conceptos muy relacionados entre sí. Y que lo tendríamos que tener en cuenta si queremos ser discretos y personas discretas. Aquí en este versículo 4 se nombra esa discreción también, o podríamos definir esa discreción. El versículo 5 dice, oirá el sabio, aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Oirá el sabio. Importante saber escuchar para adquirir sabiduría. Fijaos, es lo primero que dice. Oirá el sabio. O sea, qué importante es atender cuando nos están dando un consejo. Qué importante es atender, es oír, pero saber escuchar para adquirir esa sabiduría, para adquirir esa maestría. Para adquirir maestría en una cosa necesitamos oír, necesitamos escuchar, necesitamos aprender más. Para esa maestría significa ser excelente, ¿no? Que te califiquen de excelente en un ejercicio, en una conducta, en una obra. ¿Somos personas que sabemos escuchar? Sería la siguiente pregunta de reflexión. ¿Tenemos la costumbre de escuchar? Esa capacidad de concentración, con paciencia, con tranquilidad.
sin interrupciones, porque muchas veces escuchamos pero interrumpimos. No sé si os pasa, a mí a veces me pasa a mí misma, que yo me doy cuenta, hoy estoy interrumpiendo, no estoy escuchando activamente. Es muy importante saber escuchar activamente, que significa tener esa capacidad de concentración, hacerlo con paciencia y tranquilamente. Dice el Salmo 119, 98, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque son míos para siempre. Así que tenemos que tener en cuenta la palabra del Señor, por supuesto, su palabra para ser sabio, y nos hace más sabios que los enemigos, dice este versículo, curiosamente. O sea, que los enemigos también parece que también enseñan, también nos enseñan, ¿no? Pero mucho más nos enseña su palabra, y es lo que expresa. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Primera de Corintios 10, hablando sobre la sabiduría. 15 dice también, os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. Así que la sabiduría también te da capacidad para juzgar, aunque no es el fin de la sabiduría, ¿no? Ni nuestro fin juzgar, ¿no? Dice también la palabra que no juzguéis. Pero evidentemente el juez tiene que ser sabio para juzgar. O sea, nosotros no debemos de juzgarnos unos a otros si no tenemos la autoridad para hacerlo. Y la autoridad para hacerlo lo tiene un juez. ¿Por qué tiene la autoridad? Porque tiene la ley, porque tiene el conocimiento, tiene el derecho. Eso le da la autoridad para poder juzgar. Nosotros no podemos juzgarnos unos a otros si no tenemos esa autoridad. Y aquí lo expresa pues adecuadamente cuando dice, os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. O sea, necesitamos sabiduría, y el juez necesita la sabiduría para tener capacidad para juzgar. El versículo 7, bueno, un versículo pues que es como el lema, podríamos decir, ¿no? Que es el lema de no solamente de este capítulo 1 de Proverbios, sino también del libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La persona que no va a ser sabia nunca es aquella que desprecia la sabiduría y que desprecia la enseñanza también. Dice en Deuteronomio 4, dirán, esta nación es un pueblo sabio e inteligente. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo dirán otras naciones de Israel? ¿Cuándo dirían otras naciones de Israel que esta nación es un pueblo sabio e inteligente? Cuando obedeciera, cuando siguiera y guardara la palabra que el Señor le había dado, esas leyes, esos mandamientos que el Señor les había dado en el Sinaí. Pues era la manera de transmitir sabiduría a otros pueblos y a otras naciones. O sea, dirán cuándo, ¿qué? Cuando guardéis mis estatutos y mis leyes. Esta nación es un pueblo sabio e inteligente. Así que de alguna manera podemos relacionar también la sabiduría, evidentemente, con la palabra de Dios. Con toda la palabra de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Job 28 dice, he aquí el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Así que el principio, como dice este versículo 7, el principio de la sabiduría, para ser sabios de verdad, tenemos que temer al Señor. Tenemos que apartarnos del mal para realmente tener una sabiduría auténtica. En los versículos 8 y 9 dice, oye, hijo mío, como hemos dicho, trata Salomón a este aprendiz de sabiduría como un hijo. La instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Cuán importante es la instrucción que nos dan nuestros padres y también la dirección que nos dan nuestros padres, y no debemos de despreciarla, debemos de considerarla en nuestras vidas. Porque gracia, adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El cuello se nombra en varias ocasiones en Proverbios, lo vamos a ir viendo, y el cuello es lo que sostiene la cabeza. La cabeza contiene los ojos, la boca, donde hablamos, miramos, así que el cuello tiene importancia también, porque es la base de nuestra cabeza, donde tomamos nuestras decisiones, donde miramos con nuestros ojos, donde hablamos con nuestra boca. Así que nuestro comportamiento debe de estar
sujeto, como dice aquí, collares a tu cuello, la instrucción y la dirección. O sea, la sabiduría, la instrucción y la dirección correcta deben de ser la base de nuestras decisiones, de lo que vemos con nuestros ojos y de lo que hablamos con nuestra boca también. Por eso dice que son collares a tu cuello. Y ya a partir del versículo 10, del 10 al 14, podíamos nombrar esta sección como influencia de los malvados para hacer el mal. ¿Qué consejos bueno, aquí los consejos de los malvados, las personas inicuas, son, que aquí se nombran desde el versículo 11 al 14, es que van a intentar seducir, te van a decir, acompáñame, acompáñanos, vamos a divertirnos, van a tomar como excusa del mal la diversión, te vas a enriquecer con nosotros, va a ser una seducción al dinero, a las riquezas materiales. Vamos a juntar nuestro tesoro juntos. Y otra de las propuestas de estas personas es juntar nuestros tesoros. Tengamos todos una misma bolsa, dice el versículo 14. Echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una misma bolsa. Hijo mío, si los pecadores te quisieren enseñar, no consientas, dice el versículo 10. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos asechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Es una de las causas, una de las cosas que busca la persona inicua, malvada, es hacer daño sin ningún motivo al inocente, que fue también lo que le ocurrió al Señor Jesús. Sufrió daño siendo inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. O sea, es destruir por destruir. Hacer mal por la diversión de hacer mal. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Dice en Efesios 5, no participes en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Bueno, un ejemplo de todo esto que estamos hablando podría ser, lo vemos en Génesis 39 con la historia de José, cómo José es tratado siendo una persona inocente que no había hecho mal, no había hecho un mal para ser tratado de la manera que lo trataron sus hermanos. Y no fue por diversión, fue más bien por celos, que los celos que consumían a los hermanos porque se sentían que estaban siendo tratados de manera injusta, ¿no?, con respecto a su hermano. Y también por esos sueños que él había transmitido, que no les había gustado tampoco la interpretación de esos sueños a sus hermanos. Romanos 16 dice, influencia de los que engañan y están esclavos de sus apetitos. O sea, vamos a leerlo. En Romanos 16, disculpad que no lo iba a leer, 18, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Así que, evidentemente, las personas que actúan como estamos diciendo en estos versículos no buscan agradar ni seguir al Señor, sino que son esclavos de sus apetitos y de sus propios deseos y codicias. Y pretenden influir engañando. El poder de la influencia. Podría ser otra pregunta la siguiente. ¿Quién te influye más en este momento? ¿Quién lidera tu vida? Porque el concepto de líder es una persona que influye en los demás. Así que ¿quién te influye más? Reflexiónalo, ¿no?, en estos momentos. ¿Quién lidera? ¿A quién tienes como líder en tu vida? Los versículos siguientes, el versículo 11, hace una descripción de la maldad y del contagio de ella. Dice el versículo 11, si dijeren ven con nosotros, acechemos sin motivo al inocente y pongamos acechanzas para derramar sangre. Pregunta, ¿eres consciente de la maldad a tu alrededor? Hombres que maquinan, que vigilan para hacer mal, que ponen trampa, atrapan hombres. ¿Cuán importante
es la oración protectora. Podríamos reflexionar. Orar para proteger a nuestra familia, a nuestros hijos, también a nosotros, a nuestros matrimonios, si estamos casadas. El Padre Nuestro dice, líbranos del mal. Así que tenemos que orar para ser librados del mal, puesto que la maldad tiene también su fuerza y sabemos que la maldad y que el enemigo tiene sus artimañas y necesitamos orar, necesitamos esa oración protectora cada día acudiendo al Padre para que Él nos proteja a nuestras familias de ese mal, que nos libre del mal. El versículo 13 y 14 habla acerca de la codicia. Hallaremos riquezas, que es la raíz de todo mal. La causa o la raíz de todo mal es ese deseo, esa codicia a las riquezas, el amor al dinero. Y es una de las causas de la descripción de estas personas malvadas o inicuas. El versículo 15 habla de no andar en el camino de ellos. No andes en el camino de ellos. A partir del versículo 15 empieza el consejo de este padre a su hijo, que lo primero que dice, no andes en el camino de ellos, con ellos. Dice 2 de Corintios 6:17, por tanto salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Así que tenemos que salir de en medio de ciertas personas, tenemos que apartarnos cuando vemos que hay una maldad que sobresale, ¿verdad? Cuando vemos que la causa y que lo que el espíritu que está en medio de algunas personas, pues es esa maldad, esa codicia, debemos de apartarnos, ¿no? Dice la palabra, como acabo de leer, no toquéis lo inmundo. Bueno, pasamos a la siguiente sección, versículos 20 al 33, que aquí se habla de la sabiduría. Se habla de la sabiduría como una persona que clama en las calles, se personifica la sabiduría. Podríamos decir que en la observación de las conductas ajenas se aprende sabiduría y se adquiere discernimiento. Dice que la sabiduría clama en las calles y es verdad que cuando tú observas el comportamiento de las personas en la calle, en el mundo, tú puedes adquirir, mediante esa observación, tú puedes adquirir sabiduría y discernimiento también a través de la vida de otras personas, ya sea en el mundo, ya sea pues en la calle. Vemos como dice la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos ante mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Podemos relacionar estos versículos también, identificar la sabiduría aquí cuando define y dice, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, por cuanto llamé, y dice el Señor que llama a la puerta de nuestro corazón, ¿verdad? Él nos llama y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Podemos relacionar aquí la sabiduría con el Señor Jesús, con Cristo. El Señor está hablando de sí mismo también y se está relacionando de alguna manera con la sabiduría. La sabiduría es el Señor. Para ser sabio tenemos que estar conectados a Él. No podemos ser sabios si no hay una conexión con el Señor, si no estamos conectados mediante la palabra y mediante la oración con Él, y si no lo buscamos cada día, ¿verdad? Dice el versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. Dos cosas principales: no aborrecer la sabiduría y escoger temer al Señor. Otra pregunta podría ser,
¿Has escogido temer a Dios? ¿Mm? Fíjate que es una elección. Hay que escoger. Dice según este versículo 29. Podemos escoger temer a Dios o podemos escoger no temerle. ¿Mm? ¿A quién has escogido tú? Y también podemos orar para que no perdamos esa elección de escoger temer a Dios. También podemos orar, Señor, que no deje de tener ese respeto a tu palabra y ese temor a ti. En el versículo 33 tenemos aquí una promesa preciosa. Dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Dice el Salmo 112: su corazón está seguro, no temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Señor. También Eclesiastés 8 dice: aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Aquí tenemos una promesa también, igual que esta que acabo de leer del versículo 33 de Proverbios 1, de que les va a ir bien, les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Es una promesa de seguridad, de tranquilidad. Dice aquí vivir tranquilo. ¿Quién no quiere vivir tranquilo? ¿Mm? ¿Quieres vivir tranquilo? Seguro que sí. ¿Quieres vivir con seguridad? Seguro que sí. ¿Que quieres vivir tranquila, con seguridad, sin temor del mal? De este mal que acabamos de definir, ¿no? Que viene aquí descrito en este primer capítulo. Tu corazón estará seguro y no temerás recibir malas noticias, porque tu corazón estará firme, confiado en el Señor. Cuando vivimos con temor a Él, buscando su presencia, eh, buscando obedecerle y tenerle en cuenta en toda la instrucción que el Señor nos da en su palabra. Bueno, pues hasta aquí este primer capítulo, en el cual, como hemos visto la introducción a este a este libro de Proverbios, en el versículo 1. Después, a continuación, la advertencia contra los que buscan el mal, los versículos 9 al 19. Después vemos a continuación la influencia de los malvados, como he dicho, y en los últimos versículos que se habla de la sabiduría. La sabiduría se personifica, la sabiduría clama en las calles, desde el versículo 10, no, perdón, desde los versículos 20 hasta el 33. La sabiduría clama en las calles. Y al final termina este versículo con esta preciosa promesa, ¿verdad? Advertencia también a no seguir los caminos de los malvados. Y la causa, esa avaricia que tiene como consecuencia la muerte. Cuidado con la avaricia, con la insatisfacción perpetua de las cosas materiales, con querer más y más. Cuidado también con la maquinación de los malvados contra otros, con ir en busca de ellos. Y por último, esta personificación de la sabiduría que alza su voz en el pueblo, donde hay todo tipo de personas, y efectivamente el Señor está a disposición de todo tipo de personas, está a disposición de cualquier condición, en el sentido de raza, de linaje, en el sentido de situación material, de estatus, de poder. El Señor está disponible para todo el pueblo, está disponible y está cercano a todo tipo de personas, aunque se sienta pues que está muy alejado, o aunque te sientas que estás muy alejada o muy alejado, aunque te sientas que no mereces el amor de Dios, Él te sigue amando y Él sigue estando ahí, clamando en la calle, como dice la sabiduría, clama y llama también y extiende su mano a toda persona y de toda condición. Hasta aquí este primer capítulo de Proverbios. Espero que sea de bendición.